Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video y hoy quiero hablar sobre uno de los problemas que más afecta a la economía cubana, a la economía de cada cubano y al desarrollo en general del país. Vamos a comenzar con una frase de Henry Ford que dice así: la mediocridad es el peor enemigo de la prosperidad. Hace unos días subí un video sobre el embargo y toqué por encima el tema que hoy voy a tratar aquí en profundidad y vamos a analizar. Hoy quiero hablar sobre el sector privado, o como le llamamos en Cuba, los cuentapropistas, y cómo el gobierno cubano impide el desarrollo de este sector, impidiendo así también el desarrollo del país. Vamos a comenzar como siempre definiendo conceptos y para hacerlo lo más simple posible voy a ir a un concepto fácil de entender. Comencemos por definir qué es el sector privado. El sector privado es el conjunto de la actividad económica que no está controlada por el Estado, es decir, todas las empresas y negocios que no dependen del Estado, que son particulares, que los dueños son personas de a pie. El sector privado es la base de todas las economías de los países desarrollados. Por ejemplo, en España, según declaraciones del presidente de CEPIME, Antonio Garamendi, en el año 2016, las pequeñas y medianas empresas eran el 98% del tejido empresarial del país y generaban el 75% del empleo total del país. Es decir, 75 de cada 100 españoles trabajan en pequeñas y medianas empresas privadas. Las pequeñas y medianas empresas del sector privado en España para ese mismo año 2016 aportaron un 65% del PIB del país, unos 804 billones de dólares, muy superior al PIB de Cuba en ese mismo año, todo el PIB de Cuba. Todo esto a pesar de que España hay algunas dificultades para el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas privadas, pero aún así es un sector determinante en el país, en la economía del país. Esto demuestra que el sector privado es el motor de la economía de un país desarrollado como España. Si vamos a cualquiera de los demás países desarrollados del mundo, veremos que el sector privado también es el motor de la economía y por tanto del bienestar de la población. El sector privado, o el cuentapropismo, como decimos en Cuba, es el que desarrolla el mundo. Por ejemplo, Google se creó de forma privada. Tesla, que ha desarrollado la tecnología de los carros eléctricos, se creó de forma privada. Apple es una empresa privada que cambió el mundo. Está de más explicar, creo, la forma en que Apple cambió el mundo. Windows es otra empresa privada que igualmente cambió el mundo. Si hacemos un poco de historia, Ford, por ejemplo, es otra empresa privada que transformó la industria en general y dio paso a las cadenas de producción, transformando el mundo empresarial en su totalidad. Y si vamos todavía más atrás en el tiempo, la propia conquista de América por parte de los españoles fue una empresa privada. Estos pocos ejemplos demuestran fácilmente que la empresa privada, el sector privado, el cuentapropismo, como le decimos en Cuba, es lo que mueve el mundo, provoca desarrollo, genera creatividad, crea empleo, genera riqueza, genera bienestar. Por eso, casi todos los países desarrollados, en mayor o menor grado, se potencia la empresa privada y el emprendimiento por cuenta propia. El único límite es, la mayoría de las veces, la propia creatividad de las personas. Les voy a poner 3 ejemplos de empresas privadas españolas para que vean lo que aportan estas empresas. Estos datos son públicos y están en la web de CEPIME. Hay un listado de 500 empresas y estas son solo 3 de ellas. La primera, Algicocina. Es una empresa privada que se especializa en la fabricación de muebles de baño. Exporta a más de 40 países y en 2017 facturó más de 12 millones de euros y da trabajo a 79 personas. Andreu Barberá se dedica a fabricar puertas, tiene una patente de un modelo de puertas multiusos, facturó en 2017 casi 18 millones de euros y da empleo a 180 personas. Aciturri Assembly es una empresa privada que fabrica componentes aeronáuticos. En 2017 facturó casi 27 millones de euros y da empleo a 185 personas. Fíjense
cómo estas empresas privadas generan empleo. 3 empresas que emplean a 444 personas, pagando un salario a cada una de ellas y los impuestos correspondientes. Además, generan riqueza. Facturan más de 57 millones de euros al año, muchos de esos euros provenientes del exterior debido a las exportaciones, a las ventas en otros países, además de cubrir la propia demanda interna de España. Todo este dinero es dinero que entra al país, que enriquece la economía y la vida de las personas y proviene de empresas privadas. Y además, las 3 empresas están comprometidas con la investigación y el desarrollo tecnológico, que es lo que mueve el mundo, la creatividad. Esto es lo que ocurre en España, que insisto, no es de los mejores países para crear empresas. Si vamos a Estados Unidos, este panorama es todavía mejor, más favorable. Evidentemente, en España no tenemos una lista de empresas que podemos crear. Podemos crear lo que nos dé la gana. Por eso hay una empresa que crea componentes de aviones, otra que fabrica puertas y otra que fabrica muebles de baño. Porque no existe un límite para la creatividad. Puedes crear lo que quieras y esto contribuye al desarrollo del país y de todos los ciudadanos en general. Además, todo esto está soportado sobre la base de un mercado mayorista libre, donde las personas son libres para importar los productos que quieran o comprar a los proveedores nacionales la cantidad de productos que quieran, que necesiten para realizar sus actividades. Si tú, por ejemplo, eres pastelero y necesitas 200 cartones de huevos y 10 sacos de harina, lo único que tienes que hacer es llamar a tu proveedor y pedirle que te los traiga hasta tu puerta y pagarlo. Así de simple. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba de jefe de fábrica en una empresa que se dedica al reciclaje, no voy a decir su nombre, consumíamos muchísima pintura y muchísimos barnices. Y lo único que tenía que hacer era llamar a mi proveedor para que me enviara 500 kilogramos de materiales. Así de simple. Más nada. Así funciona el mercado, así funciona el sector privado, así crece la economía y se desarrolla un país sobre la base de este sector privado. Ahora, ¿qué pasa en Cuba? Vamos a ver. En Cuba tenemos una lista de actividades que podemos realizar. Solo podemos hacer lo que esté en esa lista. Me voy a referir a la lista que está publicada en el Juventud Rebelde, que tiene 178 actividades. Vamos a ver algunas de las actividades y, por favor, esto es muy serio y muy triste porque esto le ha destrozado la vida, el futuro y los proyectos profesionales a cientos de miles de cubanos. Y esta lista, familia, no la ha creado el imperialismo yanqui ni Donald Trump. Esta lista la ha creado así el gobierno cubano. Vamos allá. En esta lista hay actividades como aguador. El gobierno cubano después de 60 años te permite ser aguador. Esto es uno de los grandes logros de la revolución. Y estoy seguro que en Cuba hay muchos cubanos que sueñan con ser aguadores y que un aguador aporta millones de pesos a la economía del país y genera decenas de empleos. Amolador es otro empleo, lo mismo. Hay miles de cubanos que su proyecto profesional seguro que es ser amoladores y que esta actividad genera riqueza, empleo y desarrollo tecnológico. Arriero, por ejemplo, otra actividad. Los arrieros existen desde que la humanidad comenzó a usar el transporte animal y ahora en Cuba te permiten ser arriero. Estos son los logros después de 60 años de revolución. Boyero o carretero, lo mismo que los arrieros. Cantero. Martí ya hizo trabajos forzados en las canteras de San Lázaro y ahora es que en Cuba te permiten ser cantero. Carretillero, carretero, cobrador pagador, ¿qué es eso? Cuidador de baños públicos, cuidador, desmochador de palmas, elaborador vendedor de carbón, electricista, forrador de botones, encuadernador de libros, lavandero o planchador, leñador, limpiabotas, mensajero, molinero, reparador de espejuelos, familia, reparador de colchones, rellenador de fosforeras y reparador de fosforeras. Todas estas actividades, pueden leer la lista completa, estas son solo algunas. Ninguna de ellas está orientada al desarrollo del país, ninguna. Ninguna de ellas está enfocada en la creación de riqueza. El gobierno cubano no potencia el sector privado, al contrario, frena el sector privado, que es, como hemos visto antes,
la base de la economía, es el sector que desarrolla los países. Y ojo, no estoy diciendo que estas actividades no sean dignas, ¿eh? Claro que son actividades dignas que realizan muchas personas y que se ganan así honestamente su vida. Pero por desgracia, ninguna de ellas influye con peso en el desarrollo económico de un país. Si se fijan, además, la gran mayoría de estas actividades está enfocada a la reparación de cosas, a la reparación de artículos. Por tanto, no se crea ningún bien, no se fabrican cosas que se puedan exportar, por ejemplo, no se crean avances tecnológicos, no se potencia el desarrollo de la economía, simplemente se reparan cosas rotas. Imaginemos qué avances tecnológicos se pueden crear a partir de la reparación de un colchón. ¿Qué avance tecnológico se puede crear a partir de encuadernar libros? Ninguno, familia. Además, estas actividades ya existían cuando triunfó la revolución y estas personas las eliminaron. Recordemos que Fidel Castro fue el que dijo: la revolución no necesita peluqueros, y ahora parece que lo vuelven a necesitar. ¿O es que ya no son tan revolucionarios estos comunistas? Son actividades que no se practican en casi ningún país del mundo por lo improductivas que son y obsoletas ya además también muchas de ellas. Y en caso de que se practiquen, se hacen con medios industriales y con maquinaria, que no es lo que ocurre en Cuba. Son actividades que no generan empleo, son autoempleos y además precarios. Por tanto, afectan directamente el crecimiento económico del país y a los bolsillos de las personas, a los cubanos de a pie. Son actividades que no generan volúmenes altos de facturación. ¿Cuánto puede facturar un cerrajero cubano al mes? Ni remotamente lo que facturan estas tres empresas que hemos visto antes. Por tanto, no se aporta nada a las arcas públicas ni al bienestar de la población. Son actividades en su mayoría que no potencian el ingenio personal, ni el desarrollo intelectual, ni la búsqueda de soluciones. ¿Cuántos premios Nobel, familia, tenemos en Cuba? ¿Cuántos inventos tenemos en Cuba en los últimos 60 años que hayan revolucionado el mundo? Ninguno. Son actividades que no están acorde a la mayoría de las proyecciones profesionales de los cubanos. Cuando preguntas a muchos cubanos por qué se van de Cuba o por qué se quieren ir, de los que todavía están dentro, una de las respuestas más frecuentes es la frustración profesional, porque ninguno quiere ser lo que hay en esta lista. Son actividades carentes de sentido y de futuro en su gran mayoría. Y a todo eso tenemos que añadirle que por realizar esas actividades el gobierno cubano cobra impuestos altísimos, se puede decir prácticamente que confiscatorios, y además estos cuentapropistas tienen que soportar la continua extorsión de inspectores que actúan con total impunidad y por otra parte soportar igualmente extorsiones y atropellos de la policía, que también forma parte de la cadena de sobornos a la que están sometidos. Vemos empresas en el mundo que crecen, sus empleados crecen en conocimientos, en ingresos, en calidad de vida, y en Cuba no hay oportunidad de crecer porque el gobierno no te deja. Esto no tiene nada que ver, familia, con la política de Estados Unidos. Esto, junto con la falta de persona jurídica que ya hablé en el video del embargo, son los dos factores que más afectan el desarrollo económico de Cuba. Son dos de los factores que crean miseria, atraso económico, atraso cultural, atraso intelectual, y lo provoca el propio gobierno cubano. Imaginemos todos, por ejemplo, que Steve Jobs hubiera sido cubano y hubiera creado el iPhone en Cuba. Si hubiera ido a registrar su empresa para poner en marcha el proyecto para fabricar iPhones, no hubiera podido porque no está en la lista de actividades. Por tanto, el mundo se hubiera perdido la tecnología móvil y hoy no tuviéramos el desarrollo que tenemos, por el simple hecho de que un gobierno limita la creatividad de sus ciudadanos. Fíjense ustedes hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esta absurda lista. Antes de 1959 no existían límites a la creatividad en Cuba. Puede que hubieran otros límites, pero no a la creatividad. ¿Cuántos Steve Jobs, familia, habrán sido frustrados en Cuba en estos 60 años? ¿Cuántos Elon Musk han sido frustrados en Cuba? ¿Cuántos Miyamoto hemos matado en Cuba? ¿Cuántos Henry Ford hemos perdido en Cuba en los últimos 60 años? No lo vamos a saber nunca, familia. Y los hemos perdido por culpa del gobierno cubano, que nos ha frustrado nuestra creatividad, nos ha limitado
a una lista de 179 actividades. Lo que sí podemos saber, familia, es cuántos cubanos que han salido de Cuba hoy tienen empresas privadas exitosas y dan empleo a miles de personas por todo el mundo y crean riquezas, avances tecnológicos, desarrollo. Eso, familia, sí lo podemos saber y deja muy claro que la única razón, el único obstáculo para nuestro desarrollo es el propio gobierno cubano. Sin el gobierno cubano, con todo el potencial que tenemos regado por todo el mundo, hoy Cuba sería un país con un alto nivel de desarrollo y una calidad de vida enorme. Sin las trabas del gobierno cubano, hoy los cubanos que estamos fuera creando cosas, podríamos estar en nuestro país contribuyendo al desarrollo de la economía y ayudando al resto de compatriotas a que también se desarrollen. Sin el obstáculo que representa el gobierno cubano hoy, estoy seguro, regresaríamos muchos cubanos y nos pondríamos a reconstruir nuestra isla y volcaríamos allí todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos para recuperar el país. Si no estuvieran los corruptos del gobierno cubano hoy, podríamos invertir allí todo nuestro capital, crear empresas, dar empleo a cubanos, pagar salarios dignos, salarios de verdad, arreglar las carreteras, reconstruir las casas, recoger los basureros, arreglar el servicio de agua potable, que no hay agua, ni en La Habana hay agua, solucionar el problema del transporte, hacer producir la tierra, que no hay comida, ayudar a que los que están allí, familia, también creen sus propias empresas, hacer que la gente se desarrolle, alcancen sus metas, sus proyectos de vida, sus proyectos profesionales, sean personas, simplemente que sean personas y que vivan como personas. Conozco, en lo personal, conozco a muchos cubanos, y yo soy uno de ellos, que estamos dispuestos a ir allí y reconstruir nuestro país. Pero el único obstáculo es la mafia corrupta y ladrona del gobierno cubano. Todo esto sería posible, familia, si no existiera el gobierno cubano actual. Todo el desarrollo que tenemos hoy fuera de Cuba podríamos tenerlo allí si no estuvieran estos ladrones en el gobierno. Esa es la pura verdad, la pura y la absoluta verdad. Una vez más, familia, estos son los datos. Una vez más, así es como el gobierno cubano acaba con nuestra vida. El gobierno cubano y la mafia del Partido Comunista son la raíz de nuestro problema y de nuestro atraso económico. Una vez más, familia, estos son los datos, las ideas, las que ustedes quieran. Los datos son estos. Los tristes datos son estos. Nos vemos en próximos videos.